Génesis capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimrán, a Joksán, a Medán, a Madián, a Ixba y a Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Leímos hasta el versículo 11. Aquí vimos la muerte de Abraham. Por consiguiente, hasta aquí, hasta este capítulo, el capítulo 25, se habla de Abraham, de la vida de Abraham. De ahora en adelante, a tener en cuenta, es ya la vida de Isaac. Y como Isaac, más adelante vamos a ver sus hijos, los dos hijos que tuvo. Y ya después vamos a ver a Jacob, etcétera, etcétera. Para quienes están llegando y no se habían enterado, el envío de hoy lo estamos haciendo desde la calle. Esto debido a que se fue la luz en la manzana donde yo vivo y me tocó venirme, avancé como unas 5 cuadras y encontré un reflector que ilumina muy bien. Entonces estamos hoy usando luz de una casa de seguridad. Sí, un nuevo escenario. Tenemos nuevo escenario. Creo que este video creo que no va a ser rectangular, sino va a ser cuadrado, supongo. Aquí miramos entonces la muerte de Abraham. ¿Y dónde fue sepultado? En el mismo lugar que él compró para sepultura de su esposa. Él compró en Mamre, no sé si se acuerdan. Entonces ahí mismo fue sepultado él junto con su esposa. Aunque con su esposa Sara. Pero si se dieron cuenta, él después tuvo otra esposa, Cetura, y tuvo otros hijos. Entonces las personas de pronto pensaban que Abraham solamente había tenido a Isaac, pero no. Abraham tuvo muchos más hijos, efectivamente tuvo más hijos. Y no sé si se dan cuenta a qué edad tuvo los otros hijos. Él se sorprendió cuando Dios le dijo que iba a tener hijo a los 100 años, y él lo dijo, a un hombre de 100 años le han de nacer hijo. Pero aquí vemos de qué edad murió. Murió de 175 años, ¿no? 175 años, el versículo 7. 175 años tenía cuando murió. Sabemos cuándo murió Sara. Cuando Isaac ya era grande. Isaac se iba a casar. Isaac ya estaba en edad para casarse. Es decir, Abraham tenía alrededor de 130 años cuando se casó con Cetura. Entonces, después de que se casó con Cetura, tuvo muchos hijos más, ¿sí? Pero se estaba escandalizando porque Dios le iba a dar hijo siendo de 100 años. No sé si se habían percatado de esa curiosidad. Son cosas que pues uno piensa, ¿no? ¿Por qué se escandalizó? Porque tenía 100 años. Se escandalizó porque tenía 100 años. Pero ahora cuando vemos que ya tiene que ya su hijo Isaac se había crecido, se casó. Después de que se casó su hijo Isaac, fue que él resultó teniendo otra esposa y teniendo hijos, un hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo. Tal vez tuvo hijos, no sé, hasta los 150, 160 años.
Pero lo sorprendente es, él se escandalizó cuando Dios le dijo que a los 100 años le iba a dar hijo. Si él hubiera visto la genealogía, de dónde él venía, cómo su tatarabuelo, su bisabuelo, cómo el árbol genealógico de donde él venía, eran personas que habían tenido hijos a edades muy avanzadas. A esta edad sí es entendible que una persona se escandalice si tiene hijos a los, no sé, a los 70, 80 años. A esta edad sí genera como sorpresa, ¿no? Pero en la época de Abraham, pues que tuviera hijos a los 100 años, normal, ¿no? Normal. No sé si se acuerdan, cuando, así al pensar de pronto en los hijos de Abraham, no sé si se acuerdan de las 12 tribus. Ya casi vamos a llegar allá, pero sin embargo vamos a tener que mencionarlos, vamos a dividirlos. Como vamos a dividirlos, hoy vamos a poder hablar de los hijos o de la descendencia. Después de Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob, Dios le cambió el nombre, Dios le puso Israel. Pero Israel es de quien salieron las 12 tribus. Él tuvo 12 hijos, Jacob. Jacob, que es Israel, tuvo 12 hijos. Entonces vamos a mirar dónde aparecen las 12 tribus. Hoy vamos a ver los nombres de las 12 tribus. Los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los patriarcas, acabo de dar los nombres de los patriarcas. Entonces cuando miramos Génesis capítulo 29 y 30, la parte final de Génesis capítulo 29 y el comienzo de Génesis capítulo 30, ahí aparecen las 12 tribus. Vamos a mirar allá, espero que tengan Biblia. Entonces vamos a mirar Génesis capítulo 29. Vamos a mirar al final. Dice desde el versículo 30. Bueno, leamos un poquito antes, desde el 29. Génesis 29, desde el 29. Dice: y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Los nombres tienen significado. Entonces, bueno, antiguamente, ahora no tanto, pero antiguamente sí, era muy común que los nombres tuvieran significado. Entonces, Rubén, ¿por qué se llama así? Lea era menospreciada. Jacob tenía 2 esposas. Él se quería casar únicamente con Raquel. Pero no sé si ustedes se acuerdan cuando leímos que Labán, hermano de Rebeca, ¿sí? Él era de Betuel. Y sí, estoy diciendo Rebeca, la esposa de Isaac. Él era Labán. En este caso, Labán es el padre de Lea y de Raquel. Pero entonces, ¿él qué hizo? Él ya no le dio a la mayor. No le dio a la menor, sino le dio a la mayor. La menor era Raquel. ¿Y de quién se había enamorado Jacob? Se había enamorado de la menor. Pero el papá lo engañó. Lo hizo trabajar 7 años y le dio como esposa a Lea. Y dice la palabra, disculpen, ¿no?, lo que voy a decir, dice la palabra que Lea era de ojos delicados. No sé si sepan qué significa eso. Dicen que Raquel era bonita, Raquel era muy bonita, muy atractiva, pero Lea era de ojos delicados. Bueno, ya los dejo a su imaginación, no les doy más ideas, pero entonces nadie se hubiera querido casar con Lea, nadie. Todos los que estaban alrededor de Labán, ¿con quién se querían casar? Pues con Raquel, porque Raquel era la que era como la modelo que hay ahora en TikTok. Las modelos que hay ahora en TikTok, así generalmente no cualquiera triunfa. ¿Quién triunfa de modelo? Las que son como muy de moda, de pronto que están muy comercialmente muy de moda, ¿sí? Que tienen determinadas facciones, determinado físico, etcétera, etcétera. En esa época, la que cumplía con esos requisitos, ¿quién era? En esa época era Raquel, no Lea. Pero entonces Jacob se enamoró de Raquel. Pero cuando se fue a casar después de trabajar 7 años por Raquel,
se casó, pero en esta época tenemos luz. Por ejemplo, ahorita estamos con un reflector. Yo les mostré, ¿no?, que como hoy no se pudo hacer el en vivo desde mi casa, entonces lo estoy haciendo desde la calle. Estoy parado en una esquina. Entonces, para quienes no han visto el reflector, ahí lo tienen. Y, bueno, entonces en esa época no había esa luz, no había luz. Y cuando llegaba la noche, pues las personas de noche realmente dormían, descansaban, ¿sí? Tampoco existían los medios que más adelante aparecieron para iluminar. Entonces, cuando él se casó, ya entrada la noche, las mujeres que se ponían, no sé si se acuerdan que se puso Rebeca. No sé si se acuerdan que se puso Rebeca cuando ayer lo leímos, que se fue. Isaac, ella preguntó, ayer no, antier lo leímos. Ella preguntó que quién era ese que venía hacia ellos. Le preguntó al criado de Abraham y él le dijo que era, ¿quién? Que era Isaac, su señor. Entonces ella, ¿qué hizo? Cubrió su rostro, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo mención de esto? Porque cuando se casaba no le veía el rostro a la esposa. Entonces se casó sin haberle visto el rostro por la que trabajó 7 años. Y Labán le dio fue a Lea. Pero Lea pues no era atractiva, ¿no? No era nada atractiva. Pero eso tiene su simbología, ya lo vamos a ver. ¿Dios a quién usa? Hemos visto 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. Ahí habla de Dios. ¿A quién mira? Dios mira a lo vil y menospreciado. Dios no se fija en lo que es como digno delante de los hombres, lo que tiene como digno de alabanza, humanamente hablando. No hablo espiritual, sino humanamente hablando. Entonces Dios no se fija en eso. Como en el caso de Saúl, Dios no se fija en el aspecto físico. El hombre sí se fija mucho en el aspecto físico, pero Dios no. Por eso, en ese caso, cuando se casó, le dio a Lea, a la que nadie se hubiera casado con ella. Y cuando él estuvo con ella, era de noche y estuvo con ella. Pero cuando amaneció, pues cuando él le vio el rostro, pues él se asustó. ¡Ay, qué es esto! No, así no. Pero sí, pues él se dio cuenta que lo había engañado y que le había dado a la cuñada, a la que él ya veía como cuñada, porque él estaba trabajando era por Raquel, no por Lea. Pero entonces de Raquel fue que tuvo, de Lea fue que tuvo a Rubén. Y como vimos, el nombre de Rubén, ¿qué significa? Dice en el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces el nombre de Rubén es aflicción. Aflicción. Todos los nombres tienen un significado. En este caso, el nombre de Rubén es aflicción. Ha mirado Jehová mi aflicción. Porque ella era menospreciada. Entonces, ¿ella cómo se sentía? ¿Cómo se siente una persona cuando es menospreciada? Pues no se siente muy bien, ¿no? Hay chicas en los colegios que se han suicidado porque de pronto no cumplen los estándares de belleza que la sociedad está demandando. A través de TikTok vemos como hay muchas cuentas que se crean con una intención de las chicas mostrar como su belleza. Entonces salen haciendo videos, haciendo una cosa, haciendo la otra, porque quieren mostrar su belleza. Pero cuando una persona es menospreciada porque no es atractiva, esa persona, ¿cómo está el corazón de esa persona, no? Esa persona muy probablemente va a ser candidata a quererse suicidar. Incluso los padres, ¿a quién tienen que cuidar más? ¿A la bonita o a la fea? A la feita. Porque la feita, por los estándares que la sociedad marca, la feita va a querer en algún momento, muy probablemente, hacerse daño, si no tienen cuidado de ella. En este caso, el papá estaba cuidando de su hija y la casó, engañando a Jacob, la casó con Lea. Pero como él quería, era Raquel, entonces Labán le dijo, trabaja conmigo otros 7 años, porque no se hace aquí que se dé en matrimonio a la menor, sino primero se da a la mayor. Pero él nunca le dijo eso. ¿Él por qué le dijo eso después de que la casó, de que le entregó a Lea? Pues porque él quería proteger a su hija. Es el corazón de un padre, ¿no? Quiere proteger a su hija. Muchas personas no lo entienden, solamente ven, ¡ay, la engañó! Sí, ¡ay, un engaño! Pero realmente él estaba haciendo eso, estaba cuidando de su hija.
Y trabajó otros 7 años y entonces ahí sí le dio a Raquel. Entonces vamos a mirar qué pasó después del versículo 32. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Entonces el primero es aflicción, este es menosprecio, ¿sí? Entonces si le quieren poner Simeón a su hijo, ya saben, menosprecio. Si le quieren poner Rubén, aflicción, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el versículo 34? Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Los nombres no fueron puestos al azar. Dios permitió que los nombres fueran puestos de esa manera, ¿sí? Aflicción, menosprecio y ahora como Leví, que significa unión. Porque la tribu de Leví, todos los descendientes de Leví, los levitas fueron los sacerdotes. Y el sacerdote es el que tiene la función de presentar el pueblo, representa al pueblo delante de Dios. Existen dos, existe el sacerdote y el profeta. El sacerdote es el que se presenta delante de Dios en representación del pueblo. Es el que habla de parte del pueblo. Y el profeta es el que habla de parte de Dios al pueblo. O sea, existen esos dos, ¿no? En este caso, la tribu de Leví es la tribu que Dios designó para que de ella salieran todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes que hay salieron de la tribu de Leví. Incluso, no sé si ustedes se acuerdan que para que nuestro Señor Jesucristo fuera bautizado, tenía que ser, ¿quién lo podía bautizar? Tenía que ser un sumo sacerdote, ¿sí? ¿Y quién fue ese sumo sacerdote que lo bautizó? Jesús dio testimonio, Mateo 11:11, que no hay nadie que se haya levantado en la tierra que sea mayor que Juan el Bautista. Debido a esto, Juan era el único que podía representarnos a nosotros. Dijo también nuestro Señor Jesucristo: entre todos los que nacen de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista era el único que podía, en este caso, bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo: no hay nadie que se haya levantado que sea mayor que Él. Entonces hay personas en diferentes religiones que tienen a alguien por encima de Juan el Bautista. Hay personas que tienen a alguien como más grande que Juan el Bautista, como intermedio entre Jesús y Dios, y como cercano a Dios. Pero cuando miramos lo que dice la palabra, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Entonces, si ustedes quieren nombrar de pronto a María, María es bienaventurada, porque ella fue la que Dios escogió para que a través de ella naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando leemos quién es Juan el Bautista está por encima de María. No se ha levantado ninguno mayor entre los que nacen de mujer que sea mayor que Juan el Bautista. Él era de la tribu de Leví. Él heredó el sacerdocio. Es más, el sacerdocio se heredaba de padre a hijo. Y Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista fue sacerdote por el orden sacerdotal. ¿De qué orden sacerdotal? El orden sacerdotal de los levitas. Sabemos, no sé si se acuerdan, cuando miramos la parte de Melquisedec, Génesis 12, ahí se habla de Melquisedec. Ahí miramos, nuestro Señor Jesucristo fue sacerdote ¿de qué manera? Fue sacerdote según el orden de Melquisedec, muy diferente. El orden sacerdotal del que fue sacerdote Juan el Bautista es un orden sacerdotal que tiene muerte, un orden sacerdotal que tiene fin, que tiene principio y tiene fin. De ese orden sacerdotal salió Juan el Bautista, siendo el máximo exponente de los sacerdotes entre todos los sacerdotes que nacieron de la tribu de Leví. Pero el orden sacerdotal de donde salió nuestro Señor Jesucristo es un orden sacerdotal de Melquisedec que no tiene principio ni fin de días. Estoy recitando prácticamente versículos que aparecen en Hebreos. ¿Ustedes se acuerdan? Esa vez que hablamos sobre Melquisedec, consideramos esto que les estoy explicando en este momento. No sé si se acuerdan, pero ese es el orden sacerdotal. Entonces, bueno, los levitas, les conté todo esto por los levitas. Leví significa unión. ¿Cuál es la finalidad del sacerdote? Como es la finalidad de presentar al hombre delante de Dios, entonces el sacerdote es el que expiaba los pecados, el que hacía las ofrendas de holocausto. También lo hemos visto cuando hemos considerado Levítico capítulo 1.
El sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Tenía que imponer la mano sobre la ofrenda, sobre la cabeza de la ofrenda imponía la mano. Habría una cabrita, había una oveja, entonces sobre esa oveja él imponía la mano. Y los pecados de la persona pasaban a ese animalito. ¿Por quién? Porque el sacerdote impuso las manos. ¿No se habían percatado de esa característica? El sacerdote imponía manos, ¿sí? Y pasaban los pecados de esa persona al animalito. Más adelante Dios determinó, hablando del libro de Levítico, en el orden sacerdotal, cómo se podía hacer holocausto por los pecados. Ya no iba a ser animalito tras animalito tras animalito, sino que ya iba a ser de otra manera. Ya en este caso iba a ser una vez al año. Ya no se iba a hacer cada persona trayendo animalitos para sacrificarlos, sino que iba a ser una vez al año una persona, un sacerdote, hacía todo el sacrificio de holocausto en representación de todo el pueblo. Entonces todos los pecados de todo el pueblo pasaban a ese animalito cuando el sacerdote imponía manos. El sacerdote imponía manos y los pecados de toda la tribu de Israel, de todas las 12 tribus, algunos estaban, bueno, eso ¿dónde se realizaba? Eso se realizaba dentro del tabernáculo. El tabernáculo tenía sus paredes de tela, pero tenía paredes. Y afuera habían las carpas de las 12 tribus. Es decir, habían muchas personas que estaban trabajando, muchas personas estaban en diferentes labores cuando se estaba realizando la expiación de los pecados de las personas. Esto casi nadie lo conoce, pero es importante conocerlo para entender por qué, a través de Juan el Bautista, cuando nuestro Señor Jesucristo recibió la imposición de manos de Juan el Bautista, los pecados de toda la humanidad pasaron, a través de Juan el Bautista pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 3, versículo 13, hoy casi no estoy usando la Biblia de papel, o sea, no estoy mirando, pues precisamente porque estoy en la calle, ¿no? Pero entonces les digo los versículos, ustedes los pueden buscar. Mateo capítulo 3, versículo 13, cuando Jesús le dijo a Juan el Bautista, le dijo que ya llegó el momento en el cual tenía que ser bautizado. Y le dijo Juan el Bautista, ¿cómo? Si yo no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado y tú vienes a que yo te bautice. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí se cumplió ¿qué cosa? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, ¿qué se cumplió? La justicia que demandaba, la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios, ¿cómo se satisface? Los pecados, está escrito en Levítico, los pecados de todo el pueblo de Dios, ¿a quién pasaban? A esa ofrenda, a ese cordero, ¿sí? Y ese cordero tenía que ser degollado, y después tenía que quitarle la piel, tenía que ser desollado, y después tenía que ser partido en todas sus articulaciones. Eso lo hemos leído en Levítico capítulo 1, y lo pueden leer. Cuando se hacía eso, entonces, en el altar del holocausto se quemaba. No se cocinaba, se quemaba, debía quedar hecho polvo. Y de esa manera los pecados eran expiados. Pues nuestro Señor Jesucristo, como ya algunos saben, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero que Dios designó para que los pecados de toda la humanidad pasaran de Leví, de alguien que venía de la tribu de Leví, es decir, de un sumo sacerdote, en este caso Juan el Bautista, hijo de Zacarías, sumo sacerdote. El sacerdocio era heredado, aunque Juan el Bautista se vestía con piel y usaba cinto de camello y comía miel y langostas. Quien veía físicamente a Juan el Bautista parecía un loco. ¿Sí? Juan el Bautista no parecía un sacerdote, no tenía aspecto de sacerdote. Pero nuestro Señor Jesucristo dio testimonio. Nadie se ha levantado en la tierra que haya nacido de mujer y que sea mayor que Juan el Bautista. Por eso él, siendo el representante de nosotros, Juan el Bautista fue el representante tuyo, el representante mío. Él fue, cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que transfirió los pecados tuyos, los pecados míos, a nuestro Señor Jesucristo, para que tú fueras y no fueras culpado de pecado. Dice el rey David, dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Bueno, se refiere a todo ser humano, ¿no? Porque dice la palabra que la mujer es santificada en el hombre. Si lo leen, cuando leen Mateo 19 pueden darse cuenta, y 1 Corintios, ¿sí? Eso que les estoy diciendo. Entonces,
En este caso, les tuve que contar como solamente de 3, de los hijos de las 12 tribus. No alcanzamos a mirar más, pero los 3 eran más importantes, ¿no? ¿Por qué? Miramos Rubén, Simeón y Leví. Rubén, ¿qué significa Rubén? No sé si se acuerdan, aflicción. ¿Qué significa Simeón? Menosprecio. ¿Y qué significa Leví? Significa unión. Entonces, ¿qué es necesario cuando miramos la historia del hijo pródigo? Lucas 15, miramos que hubo aflicción. Rubén, hubo aflicción en la vida del hijo pródigo. Tuvo que haber aflicción. ¿Qué pasó cuando él había perdido todo? Dice que todo lo hubo malgastado. ¿Él cómo vivió? Él deseaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. ¿Sabe qué significa eso? Aflicción. Entonces, primero, menosprecio. Primero aflicción, luego menosprecio. ¿Sí? ¿Y luego qué vino? No sé si se acuerdan en el hijo pródigo, esa frase tan hermosa que dice que él, volviendo en sí, dijo, no soy digno de ser llamado hijo de mi padre. Ya él no se sentía digno de ser llamado hijo. Entonces dice, iré a mi padre y le diré, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso que estamos viendo en el hijo pródigo es lo mismo que podemos ver en los nombres de los 3 primeros hijos de Jacob, de Israel, en las 3 primeras tribus. Rubén, que es el mayor, es aflicción. Luego viene ¿qué? Menosprecio. Y luego ¿qué viene? Unión. ¿Con quién fuimos unidos? Nuevamente con Dios. Ahora, les adelanto un poco, ya se nos está acabando el tiempo, pero les adelanto un poco. El cuarto hijo fue Judá, ¿sí? ¿Y sabe por qué le puso Judá? Porque dijo, esta vez alabaré. Y sabemos de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. No vino de la tribu que representa aflicción, no vino de la tribu que representa menosprecio, no vino de la tribu que representa la unión. A través de esa tribu es que nosotros pudimos, a través de Juan el Bautista, esa tribu es representante de Juan el Bautista. A través de esa tribu, a través de Juan el Bautista, nosotros pudimos ser libres del pecado gracias a que Él impuso las manos en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, fue a través de nuestro Señor Jesucristo, pero Juan el Bautista fue el instrumento representante de todos nosotros para que los pecados pasaran. Y a través de Judá, cuando recibe la bendición Judá, a través de Judá es que viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso la profecía que está en Isaías es que una virgen iba a concebir. Pero esa virgen iba a concebir, sí. Pero nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que iba a ser de la tribu de Judá. Y fue de la tribu de Judá. José era de la tribu de Judá. Y acuérdense, bíblicamente padre no es el que engendra, padre es el que cría. Por eso nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos, a los escribas, les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Quienes ya vieron el video en el cual explicamos la importancia que tienen los fariseos, ellos, cuando las personas piensan en los fariseos, piensan en lo peor. Pero no, los fariseos eran mucho mejor que tú. Si no lo tienes claro, si aún lo tienes en duda, te invito a que mires ese video. Los fariseos eran mucho mejor que tú. Jesús lo dice, dio testimonio. El apóstol Pablo dio testimonio. Cuando el apóstol Pablo se presentaba, ¿él cómo se presentaba? Él decía que él era fariseo, de fariseos. Entonces, wow, los reyes se quitaban la corona. Claro, ¿delante de quién? De alguien que decía, yo soy fariseo. Nosotros, la sociedad nos ha enseñado a mirar el mal afuera, para sentirnos a nosotros mismos bien, comparándonos con los demás. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Como si fuéramos mejores. Por eso nos han hecho ver a los fariseos como si fueran lo peor. Bueno, realmente no es por eso. Satanás quiere que nosotros no conozcamos realmente, bíblicamente, que nosotros somos inferiores a los fariseos. Dice Filipenses que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero cuando miramos, no necesitamos estimar a los fariseos como superiores. Ellos son superiores a nosotros mismos. Entonces, ya sabes, no creas a tu punto de vista, no creas a tu opinión. Cree a lo que está escrito en la palabra. Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, puso las manos sobre él, los pecados tuyos pasaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenía que hacer él? Tenía que morir. ¿Y por qué tenía que morir? Para que tú fueras no culpado de pecado, para que tú no fueras inculpado de pecado, para que tú fueras libre de pecado. Y la Biblia dice que eso te hizo bienaventurado. Si tú lo logras creer, eres salvo. Si tú no lo logras creer, tú pensarías que por algo que tú hagas, de pronto puedes dejar de ser pecador. Estás en las obras y de esa manera nadie puede ser libre del pecado.
Ya vamos a terminar, vamos a orar para terminar. Espero que esta palabra que hemos considerado el día de hoy le deje claro a algunas personas que no habían recibido la salvación o que no habían entendido qué es el pecado y cómo pasó el pecado a Jesús, así. Ya saben en qué momento pasó el pecado a Jesús. Eso no se lo van a explicar en ninguna iglesia. Si ustedes le preguntan a pastores famosos o a pastores de muchas iglesias, les preguntan ¿en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad a Jesús? No saben, no pueden dar la respuesta. ¿Por qué? Porque no enseñan el Evangelio, no conocen el Evangelio, no conocen realmente cómo una persona puede ser libre del pecado. ¿Y qué enseñan a las personas? Obras, obras, obras. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. A pesar de que las situaciones se pusieron hoy un poco incómodas, difíciles, de que tocó sostener el celular con la mano y la Biblia también electrónica, etcétera, etcétera, pero tú has permitido que podamos hacer el en vivo. Siempre tú das una salida, aunque las situaciones sean adversas y difíciles, pero tú siempre das la salida. Te pedimos por las personas que aún no han recibido la salvación, que después de ver la repetición de este video, si no lo vieron desde el comienzo, puedan recibir la salvación. Permite, Padre, que las personas que también llevan mucho tiempo, que no han asistido, no han vuelto a escuchar la palabra, vuelvan nuevamente, porque Satanás quiere efectivamente separar, Satanás quiere distraer para que las personas, estando enredadas en muchos asuntos de esta tierra, no puedan recibir la salvación. Te lo pedimos con un mismo corazón y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, Dios mediante, mañana en la misma franja horaria, terminando a esta hora, casi siempre como 33 minutos, y empezando 33 minutos atrás, siempre a la misma hora. Chao.